Este estudiante, que apenas pesaba 2 toneladas, había sido transferido a una escuela para delincuentes. La persona que le mostró las instalaciones al principio fue el delegado de clase, uno de los posibles futuros esposos del gran chico gordo. En el futuro, también atraería la atención de la chica más hermosa del colegio, una blonda irresistible que se acercaba cada día para coquetear con él, esperando conseguir una cita. Si ese bruto aceptaba, todo podría convertirse en un auténtico desastre. Sin embargo, creía firmemente que, al final, el gordo preferiría a las chicas de cabello oscuro. En la cafetería, varios delincuentes intentaron molestar a la líder de primer curso, una chica atractiva y valiente. Incluso la empujaron, pero nuestro gigante de 2 toneladas la salvó con rapidez. Él no llevaba capa alguna, solo su peso a cuestas, lo cual enfureció a los atacantes, que volvieron a acosarlo. Con solo una mirada fría, lograron que todos se amedrentaran y se alejaran. La paz volvió a reinar en ese momento para el enorme estudiante. Pero surgió un nuevo problema, llamó la atención de un líder de mayor rango. Tras desafiar la jerarquía escolar, ese chico fue golpeado en la cara como castigo. Al principio, el gordo pensó que el agresor era lento, por lo que esquivó fácilmente el golpe que parecía inminente. Sin embargo, una futura fractura le esperaba si seguía evitando la pelea. Recordando la promesa que le hizo a su madre de graduarse en paz, decidió detenerse. El golpe le dio de lleno en la cara, pero fingió estar herido, todo fue un acto teatral. La chica quería que fuera a la enfermería, pero él ni siquiera sintió la agresión. En el aula, todos parecían burlarse por su tamaño. Parecía un camión gigante sentado en su asiento, tan grande que llenaba toda la silla. Sin embargo, pronto terminaría esa burla. Cuando un matón intentó agredir a un compañero más débil y fracasó estrepitosamente, se enfureció por las risas de los demás y quiso descargar su rabia en el primero que encontró. Sin saberlo, aquel niñato tendría la peor suerte del día. El gordo se mantuvo firme, como el muro de una fortaleza impenetrable. El matón recogió toda su fuerza para lanzar una bofetada, pero justo antes de que impactara, el gigante reaccionó con un contraataque instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, recibió un golpe tan brutal que perdió el conocimiento y se estrelló contra la pared. Nadie en la habitación podía creer lo ocurrido, ni siquiera el más fuerte. Lo asombroso fue que el agresor se quedó dormido, en un estado de sobresalto total, como si su cuerpo hubiera respondido por reflejo. Más tarde, durante la clase, todos permanecieron en silencio absoluto, sin pronunciar una sola palabra, excepto el joven que fue noqueado, que seguía inconsciente. La situación sorprendió a todos los presentes y el profesor, curioso, les preguntó en qué circunstancias mantenían esa calma imprevista. La respuesta fue un grito ahogado de horror, asegurando que todo estaba en orden. El profesor, atónito, observó la extraña conducta del estudiante. Todos sabían muy bien que no debían dejarse descubrir, ni siquiera para aparentar normalidad. Tanto el profesor como el delegado estaban muy intrigados por aquella actitud inusual. Mientras tanto, uno de los líderes menores reflexionaba en silencio, sumido en sus pensamientos. Hace unos minutos, todos quedaron sorprendidos por lo ocurrido. El hecho generó una gran curiosidad acerca del nuevo estudiante que había vencido a Hydra con un solo golpe. Alguien rápidamente se levantó de su asiento para compartir la noticia con toda la escuela, pero de pronto alguien advirtió que sus palabras estaban dirigidas exclusivamente al recién llegado. Bulfase, con una expresión desafiante, amenazó con intimidar y acosar a cualquiera que intentara divulgar aquel incidente hasta la graduación. Luego, el muchacho señaló que seguramente todos en el instituto odiarían tenerlo cerca. Las muchachas que chismeaban y que encontraban extraño al nuevo coincidieron con esa idea, dejando al muchacho sin palabras. Entonces, ordenó a sus amigos que se encargaran del problema, logrando que arrastraran a su amigo derrotado de regreso a su asiento. Bullfist empezó a cuestionarse su propia vulnerabilidad, lo que intrigó a los presentes. Al poco tiempo, después de la clase, él y sus amigos se reunieron en un rincón apartado. Cuando preguntaron por su estado, Juan y Sin, con dificultad para hablar, confirmaron que pensaron que habían muerto. Al indagar sobre el motivo de su reunión en secreto,
el líder afirmó no tener claro, solo quería confrontar directamente a esa persona en particular. Justo en ese momento, el extraño llegó, quedó unos instantes perplejo y empezó a babear por la presencia del temido estudiante transferido. Jung-woo le pidió que se calmara, pero el muchacho, paralizado por el miedo, no lograba entender palabras sencillas. Hwang Sin huyó, huyendo de lo que creía un monstruo. Al verlo, su jefe no tuvo más opción que pegarle en la cara para tranquilizarlo a la fuerza. Todos quedaron boquiabiertos por la actitud infantil del muchacho. Luego, el joven líder se dirigió al protagonista y los demás le exigieron una explicación. Nook gritó con fuerza, sorprendiendo a todos, para después declarar con tranquilidad que solo buscaba una vida escolar pacífica. Entonces, con tono amenazante, pidió ayuda. Los menos confiados pensaron que se trataba de una intimidación, pero en ese instante, su líder le extendió la mano en señal de amistad, llevando a todos a confundirse ante la inesperada aceptación. Jung-woo sugirió unir fuerzas para que ambos lograran sus objetivos. Los demás integrantes del grupo quedaron sorprendidos de que todo se resolviera de manera tan pacífica. Bullfist afirmó que esa era la mejor decisión, ya que su nuevo amigo parecía una persona amable. Uno de ellos intentó argumentar que todavía les había provocado, pero el líder afirmó que fue al revés, que ellos fueron quienes iniciaron el problema. Por eso, pidió que lo perdonaran y se reconciliaran. Poco a poco, los amigos presentaron sus nombres y se hicieron amigos del protagonista, salvo el que aún permanecía inconsciente. Tras esto, uno de los estudiantes preguntó al muchacho obeso si conocía todas las reglas del instituto. Al encontrarse con un silencio total, comprendió que el muchacho alto los ignoraba por completo. En ese momento, le explicó que en esa escuela todos estaban ligados por un conjunto de reglas implícitas. El protagonista había aprendido muchas de ellas por su cuenta, aunque debía entender que las calificaciones seguían un orden jerárquico y que cada grupo tenía un líder esperado. El joven entonces le informó que el líder de la promoción había sido elegido recientemente y, al preguntarle por su identidad, reveló que se trataba del salvaje oso pardo. Luego, le consultaron si el estatus de Park Tak sería indiscutible. Él aclaró que su título podía ser arrebatado por cualquiera que lograra vencerlo en un combate 1 a 1, aunque esa tarea era difícil. Los estudiantes coincidían en que la vida escolar y los ascensos dentro de la jerarquía estaban fuertemente influenciados por ese líder. Justo cuando estaba a punto de despreciar al actual jefe, su boca quedó celada de repente. El muchacho grande se mostró confundido, mientras sus nuevos amigos estaban aterrorizados. Entonces apareció Park Cook con varios de sus subordinados. Cuando el bárbaro preguntó por qué estaban allí, Jung-woo afirmó que todos tenían las mismas razones. Los secuaces del oso pardo comenzaron a burlarse de Jung-woo por su arrogancia tonta. Enojado, el líder de la clase ordenó que le llevaran pan y leche de fresa, pero Jung-woo, desafiante, se alejó diciendo que Park Cook ya era demasiado gordo para esas cosas. El jefe de la clase, reaccionando con ira ante esa provocación, interrumpió bruscamente, exigiendo saber quién se creía con tanto arrogancia. Sin embargo, fue interrumpido otra vez cuando alguien le pidió que mostrara respeto y que dejaran de hostigar a los demás. Molesto por esa falsa modestia, el gran líder exigió una explicación, pero no obtuvo respuesta. Aprovechando esa oportunidad, uno de los secuaces vio la ocasión de lucirse humillando a un tercero. Entonces, hizo una expresión amenazante y le dijo a Nawak que el grandote quería hablar con él. Al no recibir respuesta, empezó a burlarse de su peso, especialmente de su pecho demasiado grande. En ese momento, el muchacho se dio cuenta de que el protagonista era aquel que lo había golpeado en el comedor y se rió de ello. Entonces, le amenazó con hacer que esa fuera su tercera vergüenza, propinándole un puñetazo en la cara, y creyó que su silencio era miedo. Pero justo cuando pensaba en burlarse del sombrero del héroe, el muchacho tranquilo le pidió que lo devolviera a su sitio. La expresión del protagonista fue tan enternecedora que el secuaz empezó a temblar, y con cuidado, le tomó el sombrero y lo volvió a colocar. El oso pardo tuvo dificultades para procesar lo ocurrido y estuvo a punto de enfadarse con sus secuaces por ese fracaso tan patético. De repente, alguien lo llamó. El jefe se dio vuelta.
Los jóvenes matones ahora se encontraban frente a un grupo de chicas y una de ellas preguntó si alguno de ellos pertenecía a los primeros cursos. El bárbaro intentó mostrarse lo más cortés posible, aunque en realidad era uno de los estudiantes más destacados de su promoción, Kim So-young, quien poseía una belleza impresionante. Al percibir a nuestro protagonista, su expresión se llenó de disgusto al notar su gordura. La estudiante honoraria quería que el oso marrón la acompañara, ya que Susie, una de las chicas, deseaba hablar con él. La presencia de Susie elevó la excitación del gigante, ya que ella era una de las segundos cursos, y él rápidamente se acercó con alegría para encontrarse con la chica. Su repentino movimiento llamó la atención de sus secuaces, que se detuvieron por un momento y él les ordenó cuidar a los rebeldes. La atmósfera cambió abruptamente, tornándose más violenta y tensa. Quien inicialmente había ido a intimidar al protagonista le pidió que dejaran de ejercer esa presión, pero al ver que no sería escuchado, optó por huir antes de que las cosas se complicaran. En un instante, nuestro héroe y sus amigos quedaron rodeados, ya que, cuando el líder daba una orden, su palabra era definitiva. Quien la ignorara arriesgaba a ser castigado por el mismo que mandaba, de modo que, al recibir órdenes, nadie podía desobedecer. Siguiendo esa lógica, el de melena afro explicó que, como primeros años, estaban obligados a respetar las órdenes de su líder. Sin embargo, en ese momento, comenzaron a iniciarse en su juego de humillación, y el más grande de ellos asestó un golpe en el estómago del primer alumno, provocándole un dolor que no pudo contener. La escena causó la incredulidad de los demás. Nathan Book, que había sido testigo de todo, estaba particularmente enfadado por esa injusticia. Los matones empezaron a bromear con respecto a las miradas severas que recibían de Bullfist, pero justo cuando el afro intentaba explicar que estaban en sus límites, fue interrumpido por el propio protagonista. A pesar de tener dificultades para seguir las reglas, afirmó que cualquiera que atormentara a otros era un enemigo. Uno de los estudiantes, molesto por esas palabras, le hizo una mueca y afirmó que las órdenes de los líderes eran ley, solo para ser silenciado por el gordo, que elevó la voz. Nock declaró que los abusones eran sus enemigos, y en ese momento, nuestro héroe decidió tomar el control de los acosadores. En otro lugar de la escuela, en una reunión importante, Zombie afirmó a sus superiores que el oso marrón había sido oficialmente designado como el líder de los primeros cursos. Esto provocó la risa histérica de alguien. Posteriormente, alguien preguntó al joven rubio quién, en su opinión, ganaría en un combate entre él y el nuevo líder de los novatos. Jun afirmó que el oso marrón seguía siendo un novato débil. Enfadado, el muchacho se levantó de la silla, dejando a Zombie incómoda, y le pidió que aclarara si realmente pensaba en su victoria o no. La rubia confirmó y afirmó que el muchacho alto, vistiendo una camiseta roja, era único en su grupo. En ese momento, el protagonista, que consideraba al matón su enemigo, decidió iniciar su ataque. Sin perder tiempo, saltó al aire adoptando una postura de combate, seguido casi de inmediato por otro movimiento. Gracias a su destreza en el desplazamiento, todo quedó perfectamente preparado. La escena dejó a todos intrigados, pues ese movimiento era una danza de pasos, una técnica secreta que se ocultaba en la sombra y que cegaba a los adversarios, dejándolos sin poder ver. Uno de los matones pensó que había captado la única palabra del héroe, por lo que intentó golpes dirigido a él. Sin embargo, su contundente ataque se desvaneció en silencio en medio de la niebla. El malhechor confundido no logró localizar al héroe gordo, que de repente apareció tras él y le susurró al oído, asustándolo profundamente. En ese instante, el enemigo fue lanzado contra la pared, y mientras los demás no podían creer lo que acababa de suceder, otro de los matones fue sorprendido y derrotado con un solo golpe. El jugador de afro quedó paralizado ante la situación y sin entender qué estaba ocurriendo. Todos ahora estaban a merced de esa alma gentil, que seguía ocultándose en la niebla. El alumno quedó horrorizado, considerando que esa técnica era una trampa. Pero en ese preciso momento, se vio solo en un mar blanco e infinito. Sin embargo, cuando la nube de humo empezó a disiparse, el afro, aún aturdido, tuvo dificultades para creer lo que veía con sus propios ojos. Mientras tanto, en un lugar seguro,
los amigos del protagonista comenzaron a reprenderlo por sus acciones, confundido por su actitud, ya que preferían escapar en lugar de luchar. Uno de ellos comentó que estaban condenados, pues su infracción violaba las reglas y severamente traerían la intervención de los mayores. El líder expresó que si no fuera por la acción del protagonista, él mismo habría enfrentado la situación y que debían pensar en qué hacer a continuación. Todos quedaron consternados, sabiendo que los mayores severamente investigarían su delito. Solo entonces, el líder se dio cuenta de que alguien más faltaba. Mientras tanto, en el lado del afro, el muchacho se encontró frente a una presencia de impresionante aura. Al ver esa magnitud, el matón pensó de inmediato que podría tratarse del verdadero jefe del grupo. Resultó que era una hidra, recién despertada de una siesta forzada. Cuando le preguntaron si realmente era quien mandaba, el alumno afirmó con convicción a Brandberg que sí, y que habían sido atacados por Han y Sin, pero el líder tenía sus dudas. Los matones aseguraron a Brandberg que aquel con aspecto de ser uno más era en realidad el jefe, y que probablemente jugaba con oro para esconder su verdadera autoridad. La hidra se disculpó, diciendo que no entendía qué pasaba, y tras eso sonrió maliciosamente, pretendiendo desconocer todo. El matón horrorizado señaló la expresión maligna en el rostro del supuesto líder, y en su interior pensó que parecía un hombre perdido en delirios frente a su superior. Luego de que Park le preguntara una vez más si realmente estaba detrás de todo, Han en sí negó con esa misma calma, preguntándose si acaso había mostrado una sonrisa malvada. En ese instante, alguien entró en el edificio, y justo cuando Brandberg cuestionaba al joven, esa presencia adicional afirmó con claridad que Hydra no era el culpable que buscaban. El jefe, intrigado, giró para observar mejor. Sus secuaces insistieron en que habían traído a la verdadera instancia culpable, pero fueron rápidamente silenciados por su superior, enojado. Entonces las dudas se disiparon, el ingenuo estudiante no podía ser el responsable de los golpes a los subordinados, lo que confirmaba que solo quedaba Bullfist entre los sospechosos. Ambos quedaron frente a frente una vez más. Park Tak empezó a pensar en qué podría pedir para remediar aquella injusticia, pero al no recibir respuesta, optó por mencionar a los mayores, diciendo que Bullfist y su banda se meterían en problemas si intervenían, lo que hizo que se le pidiera disculpas enseguida. Los matones, considerando esa actitud como una muestra de debilidad, se burlaron del comportamiento del joven, hasta que su líder les ordenó que tuvieran respeto, dejándolos humillados y en silencio. Jung-woo quería que su enemigo le castigara y dejara en paz a sus hombres. Keduk, por su parte, preguntó qué sería del afectado, pero no afirmó que renunciaría a algo por su libertad. Como Hydra no le había causado daño personal, Brandberg le ordenó que se fuera, y el joven, atemorizado, recibió una señal de su líder que le indicaba que se retirara. Tras ello, el derrotado en Sin se levantó, agradeció a su líder y abandonó la sala. El gran jefe recordó entonces las palabras de Bullfist y les pidió a sus hombres que no fueran demasiado agresivos desde el comienzo. Al ver que los secuaces estaban ansiosos por la pelea, Jung-woo se preparó para lo peor. El primer estudiante se lanzó contra Bullfist y le dio una patada en el estómago. El golpe fue tan fuerte que el joven cayó de espaldas, pero rápidamente se recuperó y volvió a patear en la misma zona. Brown Bear observaba en incredulidad cómo sus subordinados empezaban a patear y patearon a su enemigo sin detenerse, sorprendiendo incluso al jefe. Pero al ver la resistencia del oponente, Brown Bear sintió que algo en él se activaba. Afro, que parecía disfrutar la pelea, fue súbitamente agarrado por el hombro y lanzado sin dificultad por su violento líder. La escena hizo que Bullfist empezara a prever lo peor, al notar que su enemigo resistía con tanta fuerza que incluso el líder consideró tomar su propia estocada contra él. Entonces, con violencia, sujetó la pierna del muchacho y trató de torsionársela. El horror fue general cuando su líder proclamó que Jong-woo no debía defenderse y debía someterse pasivamente a la tortura. Poco después, los amigos de Bullfist que acudieron en su ayuda llegaron corriendo y quedaron horrorizados al ver el escenario. El joven los saludó con una sonrisa, a pesar de encontrarse en un estado lamentable, y se alegró al ver a sus amigos. Tai, aún muy enojado por la injusticia, mostraba una furia contenida que solo quería desquitarse, aunque su líder había detenido esa intención.
Jun-tae, sorprendido por la calma de Yeonu, no lograba entender cómo podía estar tan tranquilo, sobre todo considerando que su pierna estaba rota, un golpe que el propio Yeonu atribuía a un accidente con la motocicleta. Mientras algunos creían en su explicación, otros, incluido Jun-tae, seguían desconfiando. Entonces, preguntó por el próximo paso a seguir, pero el líder hospitalizado dijo no tener idea alguna. Al mencionar la posibilidad de que Branberry y su grupo pudieran volver a herirlo, el joven aseguró que, tras recuperarse por completo, se inscribiría en el sistema BTS, y volvió a insistir en la importancia de que todos tuvieran cuidado en todo momento. La mención de BTS confundió a uno de los recién llegados, quien comentó que no debería preocuparse por ellos, sino por su propio bienestar. Bullfist, en tono de broma, expresó su deseo de tener algo de tiempo libre fuera de clases. Mientras la charla alegre continuaba, Jun-tae observó cómo el gran hombre se levantaba y comenzaba a abandonar la habitación, atrayendo la atención de todos. Uno de los presentes corrió tras él, exigiéndole que se detuviera. Nook, que había parado, pidió que cesara sus acciones, y Jung-jae afirmó que la responsabilidad de lo ocurrido recaía sobre el protagonista, sugiriendo que, si no fuera por su vecino, todo habría terminado en traición. Además, añadió que Bullfist nunca consideró a nuestro héroe como amigo, por eso el líder trató de advertirle en su lugar. El joven advirtió que, si alguna vez volvía a causar problemas, lo denunciaría ante los adultos mayores, lo que provocó una mirada de sombra que lo sorprendió. Nook se disculpó, confesando que le gustaba actuar así a veces, aunque esto complicaba la situación, y el protagonista pidió 3 días para planear sus movimientos, reafirmando que solo necesitaba ese corto lapso, tras lo cual guardó silencio. Jun-tae todavía trataba de procesar lo ocurrido. Nook, finalmente, reveló su brazo izquierdo, y lo que vio el joven fue difícil de comprender. La promesa del herido de compensar sus errores le dejó claro que pretendía enseñar una lección a quienes atenten contra sus seres queridos. Poco después, todos recibieron una notificación: se había iniciado el sistema de batalla BTS. La noticia despertó curiosidad general, ya que se anunció un combate entre los primeros años. Se exigió al líder del primer año de nombre Brown que enfrentara a un oponente que sorprendió a todos, pues resultó ser el propio alumno transferido, apodado como un desvalido. Con su tatuaje finalmente visible, nuestro héroe empezó a considerar cada una de sus próximas acciones como una forma de defenderse. El sistema conocido como Sistema de Objetivos de Combate, o SBC, se regía por reglas inapelables. La primera dictaba que solo aquellos que no estaban vinculados por acuerdos con los mayores podían obtener entradas para presenciar los combates. La segunda regla obligaba a cualquier líder relevante a aceptar de inmediato un desafío propuesto por un desvalido, quien solo podía luchar una vez contra cada líder nominados. La tercera establecía que los enfrentamientos serían sin armas y en igualdad de condiciones. La cuarta señalaba que si un desvalido lograba convertirse en líder, sus pares del mismo rango debían obedecerlo sin resistencia. La última regla reservaba la decisión final al rey de la escuela. Jung-woo relató que Will, con entusiasmo, explicaba todo, solo para ser mirado con extrañeza por los demás en el hospital. Al ver que hablaba solo, el muchacho, enrojecido por la vergüenza, fue interpretado como si hubiera sufrido algún daño cerebral. De repente, su teléfono comenzó a sonar. Hydra le consultó si podía ver claramente. Bullfist empezó a considerar esa situación. En ese momento, en medio de la arena, Nook estaba a punto de hacer algo impensable, mientras los dos gigantes se enfrentaban cara a cara. Todos quedaron sorprendidos de lo temprano que comenzaron los combates del SBC, pues la ceremonia oficial para coronar al primer líder de nivel aún no se había realizado. Solo entonces los estudiantes entendieron que solo los seleccionados por los terceros años podían participar en el SBC, lo que despertó su curiosidad acerca de la identidad del protagonista. Aunque envuelto en misterio, no pudieron discutirlo, ya que la aprobación provenía directamente del rey de la escuela. Por esa razón, los estudiantes de primer año, sorprendidos, comprendieron que ya habían llegado, pues sus mayores habían hecho su entrada. Todos se quedaron quietos y se ajustaron en sus posturas para saludar a los segundos años.
Oh Changyo, jefe del 98 y considerado el más fuerte entre los segundos años, exigió con fastidio saber qué causa el alboroto. Zombie señaló que toda la escuela estaba en caos, mientras sus amigos permanecían en silencio. Susie observaba al gigante calmado, con una expresión intimidante, y quedó impresionada por él, pues era el tipo de hombre que le gustaba. En medio del afecto repentino por el protagonista, la chica huyó hacia sus compañeros en tratamiento. Algunos la siguieron corriendo por la sala. Su belleza llamó la atención de los estudiantes de primer año, entre ellos un oso pardo intrigado. Tras eso, se giró y saludó formalmente a los segundos años. Los mayores lo miraron con desdén, exigiéndole que mostrara respeto, pero lo ignoraron y continuaron su camino. El de segundo año decidió entonces sentarse. Cuando le preguntaron por el héroe que había generado todo el problema, Zombie explicó que era un transferido llegado apenas el día anterior. El de 98 se mostró interesado en el muchacho, considerado un poco gordo, que solicitó participar en el SBS apenas unos días después de su llegada. En ese instante, los estudiantes de segundo curso sintieron una repentina presión que los abrumaba. Al percibir la cercanía de sus mayores, todos se pusieron de pie en señal de respeto. Tanto el oso pardo como el tigre también sintieron esa fuerza aplastante. El líder de los segundos no pudo evitar admirar la potencia de sus superiores. De repente, llegaron los estudiantes de último curso. Los de tercer año hicieron su entrada con seguridad y autoridad. Oh Chang-wook instó a sus hombres a mantenerse firmes y en silencio, con el propósito de acordar con los de tercer curso. Todos saludaron a los mayores con una sola voz fuerte y unida. El número 4 encontró esa salutación demasiado ruidosa, mientras que el número 6 comentó cuánto tiempo hacía desde la última vez que se había visto un BTS. El 5 parecía agotado, en tanto que el número 3 permanecía impasible. Kim Tae-ji señaló lo difícil que le resultaba distinguir a Chang-ok. El líder de los segundos intentó mostrarse humilde, inclinándose un poco para mirar hacia adelante, pero quedó horrorizado al ver a una sola persona entre los de tercer año. Un paso de esa figura y la escuela entera empezó a temblar. La presencia imponente no era otra que la del líder del tercer año, Mokpil, conocido también como el Rey. Con esto, el director de la escuela hizo su entrada formal. Todos volvieron a sus lugares rápidamente, incluido el Rey. Todos quedaron fascinados con esa figura, pues él era quien gobernaba el colegio. Nadie pudo apartar la mirada de su impresionante presencia. Mokpil empezó a hablar, asegurando que sería breve y que hacía mucho que no se veía un BTS. Luego, señaló como muchos se preguntaban por qué un desconocido como el retador de hoy podía participar en esa competencia. Así, el rey afirmó con tono imponente que era una decisión suya, dejando a todos sorprendidos. Sus seguidores asintieron y entendieron la orden, y el rey decidió inaugurar las peleas. De esta forma, Zombie actuaría como árbitro en la primera ronda del BTS, enfrentándose al gran líder, el oso pardo, que tenía muchos seguidores, contra el transferido que contaba con pocos amigos, incluido un líder de grupo herido. El rubio explicó que el combate terminaría cuando uno de los dos admitiera la derrota, cayera o surgiera algún problema. Luego, el superior tocó a sus subordinados en ciertas partes privadas, asegurando que solo en esas áreas estaba prohibido tocar. Tras ello, empezó el combate. El público vitoreó cuando el portaestandarte del segundo curso lanzó su primer golpe. Nook lo bloqueó enseguida, con una defensa sólida que repelió el segundo ataque. El gran líder atacó con una lluvia de golpes, pero el transferido se mantuvo a la defensiva. Esto enfureció al oso pardo, quien interpretó la falta de ofensiva como una especie de desprecio. Creyendo que el transferido lo despreciaba, el pardo se enfureció y lanzó una serie de golpes potentes que lograron hacer retroceder a Nook. Sus secuaces estaban muy contentos con su desempeño, pero el tercer año afirmó que quien realmente dominaba el combate era su oponente. Todos quedaron intrigados por esa alma bondadosa que soportaba con calma todos los golpes que le lanzaban. Pero lo más sorprendente era que parecía ser el atacante quien, en realidad, mostraba signos de agotamiento. Park Duk comprendió que la situación no era sencilla, pues, pese a ser quien iniciaba el ataque, sentía de manera inequívoca que él era quien recibía los golpes.
Justo cuando comenzaba a reflexionar sobre el plan del protagonista, éste le habló con su habitual tono relajado, sugiriéndole que pidiera perdón para que pudiera mostrarle misericordia. Sin embargo, el orgulloso oso marrón se negó rotundamente a hacerlo. Nuestro héroe afirmó que aquella sería su última oportunidad para enmendar las cosas. El gran líder se sorprendió al verlo tan exhausto y, por ello, pensó que esa fatiga podía ser obra de alguien en particular. Hace aproximadamente 3 horas, el oso marrón había informado al afro que su oponente sería el estudiante transferido que había sido humillado por Sudako. Justo cuando aquel delgado comenzaba a comentar cuán sencilla sería esa prueba, se topó de repente con alguien más. El matón se giró y le pidió disculpas, pero pronto se dio cuenta de que aquel a quien había rebasado era nada menos que Sudeko. El tercer año estaba especialmente molesto porque lo llamaran simplemente por su nombre, así que se corrigió formalmente y pidió disculpas por su actitud arrogante. Luego, el tercero observó detenidamente al gigante frente a él, para señalar cómo esa promoción carecía completamente de respeto. A Sudako le interesaba en particular el líder de los nuevos reclutas, y justo cuando el joven Gonawan empezaba a hablar sin respeto, el mayor reaccionó rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se colocaron a escasos centímetros uno del otro. Sudako sonrió y afirmó que el oso marrón acabaría perdiendo. El alto le pidió una explicación, y él aclaró que no podría triunfar sobre el protagonista, resaltando su supuesta debilidad y sugiriendo que debía orar para que el combate fuera cancelado. El secuaz del alto trató de tranquilizarlo, diciendo que el anciano solo hablaba así para salvar su pellejo. Sin embargo, esa situación lo inquietaba, pues empezaba a dudar de su propia posibilidad de victoria. El oso marrón fue sacado de su contemplación por esa alma gentil que le instó a responder. Acto seguido, el líder de la clase se fue muy enojado. Uno de los observadores notó que el jefe de los primeros años parecía más emocionado que en aquel concurso del primer curso. Sin dudarlo, comenzó a bombardear a nuestro héroe con golpes, golpe tras golpe, sin mostrar cansancio alguno. Para su asombro, su adversario parecía no estar impresionado en absoluto. Su imponente figura parecía incluso crecer más, al recurrir a su técnica de absorción. Nadie podía creer lo que veía. Con la técnica completada, Nook señaló cómo su oponente había rechazado la misericordia que le había otorgado. Entonces, recordó un viejo dicho que afirmaba que cada uno debía enfrentarse a alguien de fuerza similar. El muchacho que pronunció esa máxima tardó un momento en procesar el significado, para luego decidir redimir esa palabra con un acto. Se lanzó con determinación hacia su adversario, como si quisiese purgarlo de sus pecados. El protagonista le instó a observar detenidamente. El oso pardo quedó abrumado por una fuerza tan extraña y desmedida. Entonces, nuestro héroe decidió emplear su técnica conocida como la limpieza del corazón con el puño derecho, un golpe de aproximadamente 50 libras, ejecutado con solamente esa mano. El primer jefe del nivel superior, al verse derrotado, pronto comprendió que su oponente estaba furioso. Como resultado, el oso pardo se encontró bajo un aguacero de golpes. La intensidad de los ataques le imposibilitó respirar con normalidad. Los secuaces del antagonista no podían creer lo que veían, especialmente el más alto, incapaz de aceptar el poder del adversario. Nuestro héroe le solicitó que pidiera perdón, buscando resolver todo antes de sacar un paquete de cigarrillos de su bolsillo. Sin embargo, el árbitro le recriminó por intentar fumar, pues eso estaba prohibido. Mientras tanto, el oso pardo, en su desesperación por no aceptar su posible derrota, metió la mano en el bolsillo y extrajo un nudillo de latón. Con una actitud traicionera, intentó asestar un golpe sorpresivo a nuestro héroe en la cabeza, causando que la sangre salpicara al suelo, sangre proveniente de un inocente. La escena dejó a todos sin aliento, incapaces de entender cómo el oso había incumplido la regla principal al usar un arma para vencer. La situación alcanzó un giro aún más impactante, dejando a los espectadores en shock. Mientras Suzy luchaba por aceptar lo ocurrido, el árbitro, sorprendido, estuvo a punto de descalificar al joven por hallarse en posesión de un arma. Pero fue interrumpido por la risa de alguien, una risa que resonó con una intensidad inquietante. Intentó llamar a un guepardo para intervenir,
pero fue nuevamente silenciado por esa misma carcajada. La figura que apareció fue nada menos que el rey, riendo con auténtico desdén, con una risa siniestra que estremeció a todos los presentes. La risa del monarca dejó un escalofrío en cada alumno. El zombi intentó detener la pelea, pero el jefe número 97 le ordenó reanudarla a toda costa. Nadie pudo negar que se había quebrantado una regla sagrada. El árbitro trató de argumentar, pero no había margen para negociar. El rey, desde el estrado, gritó la orden de continuar la lucha, y su voz, potente, generó una onda expansiva que incluso hizo perder el conocimiento a algunos estudiantes. El estudiante del segundo año se encontró frente a una fuerza indomable, una verdadera manifestación del poder supremo del rector de la escuela. Sin alternativa, se vio obligado a regresar a la batalla. Bullfist, frustrado por tanta locura, intentó levantarse pese a su lesión, pero la enfermera le impidió hacerlo. La hidra, consternada, cayó al suelo incapaz de comprender aquella barbarie, viendo a su compañero herido y en el suelo. Susie también empezó a cuestionar las palabras del rey. Mientras tanto, el oso pardo que había perdido el control recordó lo que Sudako decía sobre su pertenencia a la clase transferida. El monarca le ordenó acabar con la pelea, presagiando que el bárbaro atacaría con fiereza al héroe. En ese preciso momento, alguien salvó al más corpulento al bloquear el golpe con su rostro justo antes de desplomarse en el suelo. Era John Tai, quien sorprendió a su amigo con un acto de heroísmo. El líder de primer grado, en ese instante, se encontró frente a dos desvalidos en el piso, lo cual lo desconcertó profundamente. Sin embargo, la autoridad indiscutible del colegio le instó a concluir la pelea sin demora. En aquel entonces, un joven maldecía y sangraba verbal y físicamente contra alguien, siendo ese alguien el muchacho que más tarde sería conocido como Porky Duke. Este muchacho despreciaba la vida y era considerado inútil por aquel agresor. Pero años después, en medio de un combate, empezó a buscar excusas para justificar sus fracasos. De repente, lanzó un golpe devastador que le permitió vencer a su oponente. El joven, en cierto modo, quedó agradecido con aquel que le hizo comprender su resistencia y determinación. Tras escuchar los aplausos de unos niños cercanos, aquel chico que antes se creía incapaz, halló algo en lo que sobresalía. Pese a que todas sus peleas terminaban con sus adversarios en el suelo, Keduk comprendió que el amor y respeto de los demás dependían de la cantidad de victorias que lograba. Esto lo llevó a entender que debía triunfar cueste lo que cueste, afirmando que sólo así aumentaría su prestigio si alguna vez permitía que lo derrotaran. En ese instante, fue sacado de sus pensamientos por el protagonista, quien le pidió concentrarse en la pelea. El oso pardo quedó paralizado por el temor, pues el héroe aseguró que ya no había vuelta atrás. Incluso los estudiantes de tercer grado sintieron la presión, pues no afirmó que guiaría al joven hacia su redención. Con esa declaración, fue invocado un sello que selló el destino. El joven armado volvió a lanzarse con determinación, solo para ser esquivado con habilidad mediante un movimiento de retroceso. Nuestro héroe se preparó, sorprendiendo incluso al rey, y finalmente se dispuso a lanzar su golpe. La verdad abrumadora fue revelada en ese momento, dejando a todos sin palabras, especialmente a Porky Duke, que se encontró frente a una fuerza imparable. Así, el golpe final fue asestado, y con esa victoria del desvalido, nuestro protagonista fue coronado como jefe número 99. En aquel entonces, Susie, observando a los participantes, se ruborizó al comprender que la joven había quedado enamorada de aquel protagonista robusto, un hombre que ella encontraba atractivo. Además, le atraía especialmente su vientre redondeado. Al verlo recibir un golpe en la cabeza, Susie reaccionó con enojo, lo que provocó una sonrisa de burla por parte del beagle coreano, dejándola algo avergonzada. Mientras nuestro héroe luchaba, ella supo que había tomado la mejor decisión. Sin necesidad de palabras, la chica finalmente optó por su elección. Tiempo después, en la escuela, algunos estudiantes de primer año que ingresaron a la clase quedaron atónitos tras ver a Susie, entonces en segundo grado. Se sorprendieron al verla en aquel modesto aula, sin entender del todo cómo una figura tan destacada podía encontrarse allí. Un alumno intentó reclamar su asiento,
pero la joven lo amenazó con tono intimidante por atreverse a dirigirse a ella. El muchacho, halagado por sus palabras, decidió dejarla en su lugar. Al ver a la impetuosa belleza conversar con el protagonista con total naturalidad, todos en la clase envidiaron su evidente suerte. Jung-woo, con cortesía, le pidió que abandonara el aula, dejando a Suzy en una actitud indiferente, casi como si no considerara a los demás al hablar con ella. El protagonista pensó en preguntarle algo similar, alegando que la profesora llegaría pronto. Suzy, sorprendida por lo buena estudiante que parecía su interés amoroso, decidió que ella también se iría, pero afirmó que primero necesitaba su número de teléfono. Dicho esto, la joven se retiró prometiendo contactarlo más tarde. Todos los chicos en la sala sintieron una punzada de celos al escuchar que Suzy se refería a la líder de la clase con tanta familiaridad. Mientras tanto, el presidente de la clase, que observaba en silencio, revisó lo que tenía en las manos, lamentándose de la situación. Poco después, un estudiante en carrera entró apresuradamente en un aula del primer año y anunció que el nuevo dirigente ordenaba a todos reunirse en el auditorio. Los antiguos seguidores del grupo del oso pardo quedaron horrorizados al ver cómo habían tratado al nuevo responsable. Sin embargo, los demás alumnos parecían ansiosos por la convocatoria. Sin dilación, los chicos del primer año salieron de sus aulas y caminaron hacia el auditorio. Al abrir la puerta, se encontraron con unas escaleras imponentes y una espalda abrumadora al frente. Aquellos que ignoraban el motivo de la reunión notaron una atmósfera agobiante. Los dos matones estaban especialmente nerviosos. Sin embargo, al ver al nuevo jefe, el de pelo rizado fue el primero en saludarlo. Después de un breve silencio, el líder alzó la voz con todas sus fuerzas, imponiéndose a los otros estudiantes. Un alma bondadosa afirmó que no era un líder, sino un simple muchacho de la capital, y que por ello saltó del escenario para estar al nivel de los demás, proponiendo que todos se llevaran bien de ahora en adelante. Los matones tuvieron dificultades para seguirle. Nuke explicó que no quería ser su jefe, sino su amigo. Bullfist se mostró muy complacido por esta muestra de amabilidad, deseando ser visto como alguien que podía ayudar en momentos difíciles, señalando que seguramente algún día tendrían que confiar unos en otros. Luego aseguró que todos eran útiles y que debían vivir con propósito, prohibiéndoles robar a los demás niños. Bok les recordó que siempre deben enfrentarse a un adversario de nivel similar. Finalmente, el gigante amable expresó que debían arrepentirse juntos para graduarse en paz y pidió a quienes estuvieran de acuerdo que gritaran, «Yo». Tras tomar una profunda respiración, gritó en voz alta, pero solo fue recibido por un silencio confuso. Algunos de los estudiantes avergonzados pensaron que se trataba de algún tipo de grito de guerra. Solo entonces, Yeon Tai lo gritó, seguido por Jung-woo y Wang-sin. Toda la clase respondió con entusiasmo a su mandato. Sin embargo, únicamente fueron los que gritaron con fuerza la palabra yo delante de su nuevo líder, quien quedó satisfecho. El muchacho se dio cuenta de cuán bondadosa era el alma del protagonista, a quien consideraba una persona maravillosa, diferente a él. Yeon Tai empezó a admirar al chico de la capital, y así, Nook había conseguido un grupo de nuevos amigos. Habían pasado ya 7 días desde entonces, y los matones habían dejado de molestar a los más débiles. El estudiante considerado un friki afirmó a 2 alumnos que era un experto en ese juego, lo que motivó a ambos a pedirle que los agregara como amigos, ejemplificando la paz que se había instaurado en la clase menos jerárquica. Suzy preguntó al héroe si tenía planes después de clases. Le propuso salir a comer, ir incluso al karaoke o visitar una sala de DVDs, dejando a todos sorprendidos. Solo el chico con sobrepeso afirmó que tenía una cita, lo que dejó a Suzy con una expresión sombría, al comprender que iba a encontrarse con otra chica. Pero para su asombro, el muchacho explicó que era una cita para estudiar. Ninguno quería estudiar con la presidente de la clase ese día. La chica inmediatamente giró la vista para ver con quién hablaba. Al seguir la mirada de los demás estudiantes, se encontró con una chica nerd centrada en sus libros. La interesada en el amor de segundo año quiso estudiar, pero le pidió que salieran en una cita, sugiriendo que lo hicieran al día siguiente.
Bullfist afirmó que él y sus amigos ya habían reservado el autobús para el día siguiente, lo que irritó a la chica. Susie incluso comentó que tendría problemas si volvía a molestarla, y lo apartó con rudeza. Los amigos de Jongwoo comenzaron a sentir lástima por él, viendo cuánto le desagradaban las chicas. Aquella misma tarde, tras la salida, la presidenta de la clase se encontró con la nueva líder del grado. Kim Woo comentó que su presencia podía causar problemas, lo que intrigó al muchacho. Ella explicó que estar juntas no agradaba a sus superiores. La presidenta quiso evitar malentendidos, ya que solo estaba allí para ayudar al estudiante transferido. Luego, inclinó la cabeza y vio cómo el gigante amable la miraba con expresión extraña. Justo cuando empezaba a sentirse confundida, él le dio una palmada en la cabeza y le dijo que era adorable, lo que hizo que la chica se sonrojara aún más y apurara la charla. Poco después, en una cafetería, la presidenta le daba clases de inglés al protagonista. Pero mientras seguían, él empezó a bostezar. Al verlo, ella decidió detener la lección por ese día, a lo que el muchacho no puso objeciones. Tras recoger sus cosas, ella notó algunos objetos en su mochila. Luego, le entregó la medicina al protagonista, viendo lo herido que estaba tras la última pelea. Intentó explicarse, pero el chico afirmó que su superior ya le había dado el mismo remedio. Por eso, el presidente del aula decidió llevárselo. Sin embargo, al ver la tristeza en el rostro de la joven, nuestro héroe colocó un yeso en su cabeza y le agradeció por la medicina, asegurando que la usaría, lo que llenó a la muchacha de alegría. Sin más demora, decidieron no perder tiempo y apresurarse a tomar el tren. Mientras tanto, viejos matones de Kedok tenían dificultades para contactarlo. Uno de ellos preguntó a Afro qué opinaba del nuevo jefe, mientras el tercero opinó que era una persona amable con quien podrían llevarse bien. Sin embargo, el muchacho dudaba, recordando la época de gloria que vivieron bajo el liderazgo del oso pardo. En ese momento, el estudiante chocó accidentalmente con alguien. Afro se disculpó rápidamente por su descuido. El matón dio un paso adelante, haciendo un escándalo, diciendo que le dolía mucho el brazo, por lo que el joven volvió a disculparse y se apartó rápidamente. Solo entonces, el adulto le pidió que se acercara. Afro se dio cuenta de que estaba en apuros. Su amigo le recomendó mantener la calma, pues pelear solo traería problemas. Sin otra opción, el muchacho aceptó esa lógica y se disculpó nuevamente con el adulto. Este empezó a burlarse de su educación, diciendo que esa generación carecía de modales. El amigo intentó intervenir suavemente, admitiendo que había sido un error de ellos. Pero de inmediato, el adulto le dio una bofetada por haberse disculpado en nombre de su amigo. Al ver la violencia del matón, Afro decidió atacar, pero erró el golpe y recibió una patada en el estómago. Al caer al suelo, el abusador se burló de él y animó a sus amigos a ayudarle a vencer al estudiante de secundaria. Entonces, el joven fue apedreado con un montón de chanclas, insultos y golpes que no cesaron. En ese momento, vio un ladrillo cercano y pensó que ya no podía soportarlo más. Sus amigos lograron detener al adulto, y en un acto impulsivo, el estudiante de secundaria decidió contraatacar, sorprendiendo a todos. Justo en ese instante, una mano lo detuvo. Al volverse, vio que era su superior, Sudoko, quien reclamó enojado que él ya había contactado a las autoridades. La presencia de los adultos los obligó a retirarse, derrotados, mientras el joven les ordenaba que se largaran, conscientes de que era mejor dejar las cosas así. Hace unos minutos, mientras trabajaba, un alumno de tercer año presenció una pelea cercana. Al reconocer a algunos de sus subordinados en ella, Sudo comentó que no tenían nada mejor que hacer. Solo entonces notó que uno de los que yacía en el suelo se estaba agarrando un ladrillo con disimulo. Al darse cuenta de sus intenciones, el joven se vio obligado a actuar rápidamente para evitar un asesinato. Más tarde, sus compañeros le expresaron su agradecimiento, y él, modestamente, afirmó que no era nada, solo que ellos debían agradecerle una vez más. Afro levantó su sombrero para comprobar si el mayor aún permanecía allí. Sudoko quiso hablar,
pero, en lugar de castigos o reproches que temían los nerviosos jóvenes, simplemente les recomendó no arruinar sus vidas con una sola acción, llenándolos de profundo alivio. Finalmente, el estudiante de tercer año se alejó del lugar. Entonces, Dogo se dio cuenta de que había actuado como un anciano, solo para ser llamado por su jefe, quien le urgió a apresurarse, lo que lo hizo correr de regreso al trabajo. Tras un largo día, los chicos decidieron regresar a casa. Más tarde, en la noche, Afro pidió a los demás en el chat que disfrutaran de la velada, mientras él buscaba al líder desaparecido. Fue entonces cuando vio a una chica con 3 chicos, y, al reconocerla, sintió una molestia profunda, pues le había pedido en varias ocasiones que no acercara a sus amantes a su casa. La horrible sorpresa llegó cuando notó que los 3 pretendientes no eran desconocidos, sino extraños a él. La chica rápidamente se apartó, instando a los chicos a detener su tontería. El hombre, enfadado por la negativa, decidió actuar con violencia, pero de repente intervino una fuerza desconocida que le dio una bofetada en nombre de la joven, sorprendiendo a todos por su rápida aparición. El atacante, muy enojado, trató de averiguar quién era esa figura incómoda y, al mirarlo con atención, reconoció al adolescente que previamente había golpeado. Eso lo enfureció aún más, creyendo que el menor era un acosador. Afro les advirtió que se alejaran, asegurando que ya había llamado a las autoridades, lo cual enfureció aún más al agresor, quien pensó que con solo mencionar la policía podrían ahuyentarlos. Entonces, con toda su fuerza, le propinó una patada en el estómago, haciendo que cayera al suelo con dolor, para horror de la joven. El joven trató desesperadamente de levantarse, mientras ella le gritaba por lo que había hecho. Molesto por la situación, el hombre decidió atacarlos, empezando por la chica, a quien lanzó un golpe. Sin embargo, otra vez el adolescente intercedió y la protegió con su propio cuerpo, lo que hizo que el agresor cayera al suelo igual que en la anterior ocasión. La rabia del atacante creció, y sin piedad le propinó una fuerte patada en la cara, seguida de una matagotera en su cuerpo. Ahora, bajo sus pies, el joven se sentía impotente y enfadado. En medio del ataque, vio una piedra cercana, y en su desesperación pensó que sería su arma para acabar con su acosador. Sin embargo, recordó las sabias palabras de su superior, que le aconsejaron actuar con inteligencia y cautela ante la violencia. El niño sintió una profunda molestia al recordar algo que le parecía justo en el momento más bajo de su situación. Justo entonces, se escuchó el silbido que anunciaba la presencia de los delincuentes, quienes habían sido avistados por fin. Al verlos, decidieron rápidamente escapar del lugar. Mientras huían, un oficial se acercó al niño para revisarlo. Afro confirmó que estaba ileso y le agradeció por su preocupación. La joven, al ver que él podía expresar gratitud, quedó sorprendida, lo que irritó bastante al golpeado. Sin embargo, decidió callar y le animó a regresar a su casa. La mujer tomó su mano y, al solicitarle cenar, le reprochó que no hubiera comido nada en todo el día. Al día siguiente en la escuela, el joven narró a su amigo su aventura nocturna y comenzó a quejarse de la mala suerte que le había tocado. En ese momento, uno de los 3 amigos se puso en alerta al notar que el jefe junto con sus cómplices se acercaban. Los 3 se pusieron rectos y se apartaron para dejarles pasar. Cuando el líder y sus acompañantes se alejaron, Afro abrió los ojos para asegurarse de que la autoridad se había marchado, solo para encontrarse con la mirada del gigante que parecía escanear su alma. El niño asustado preguntó si acaso había algún problema, a lo que el jefe, conocido como Boss 99, respondió que no era necesario que se apartaran. Afro quedó confundido, hasta que el protagonista explicó que esas conductas no eran propias entre amigos. Después, se dirigió a un chico llamado Deoku, sorprendido de que el jefe conociera su nombre, y le preguntó por sus heridas. Afro dijo que había caído en las escaleras, y el líder simplemente gruñó unga, dejando perplejo al joven. El protagonista exigió de nuevo que le dijeran quién era el responsable de su lesión, gritando «Ga». Doku intentó mantener su historia, pero Afro, ahora cara a cara con su nuevo amigo, le preguntó si había lavado sus dientes. En respuesta, el chico gritó que estaba cubriendo el horrible olor a saliva y mal aliento, a lo que los demás también afirmaron que estaban listos para la pelea.
La reacción unida sorprendió a los delincuentes, que no esperaban tal apoyo. Entonces, Nook, enfurecido, vio que alguien había maltratado a su compañero Doku, y eso despertó su ira. Posteriormente, los chicos salieron en busca del agresor. La zona parecía animada y festiva. Hydra se acercó apresurado y preguntó si habían escuchado un ruido determinado. Los amigos confirmaron, y él explicó que era el sonido de su vitalidad recorriendo aquel lugar maravilloso. En su afán de regresar a casa tarde, comenzó a correr y, de repente, vio a una joven hermosa. Hydra se acercó rápidamente a ella, pero justo cuando iba a hacerle un cumplido, ella lo rechazó de inmediato, llamándolo idiota. La joven continuó insultándolo, molesta por su atrevimiento, y se fue diciendo que su rostro era repulsivo. Los amigos de Afro no pudieron evitar sentir lástima por él, pues aquella experiencia había sido bastante dura. Diago expresó al protagonista que no era necesario que aprobara esas gestiones en su nombre. Su amigo estuvo de acuerdo, ya que no estaban seguros de si el agresor estaría presente en ese lugar, y sugirió regresar, aunque el líder afirmó que después podrían divertirse. En ese momento, Afro finalmente avistó al hombre que buscaban. Sin dudarlo, nuestro héroe llamó a su amigo y le instó a moverse rápidamente. Los jóvenes se dirigieron hacia el sitio donde se encontraba el matón, pero al llegar, los guardias en la puerta les pidieron que se fueran, argumentando que no permitían la entrada a menores. Sin inmutarse, el gigante amable corroboró que buscaban a alguien en ese lugar, aunque los guardianes permanecieron indiferentes. Entonces, nuestro protagonista desplegó su técnica secreta, los ojos del tigre sexy, y ordenó con autoridad que le dejaran pasar. Como por arte de magia, quienes antes impedían su entrada, ahora lo introdujeron en el edificio. Mientras tanto, sus amigos, atónitos por lo ocurrido, permanecían sin comprender lo sucedido. Dentro, se escuchaban golpes de vasos, pues el delincuente y sus amigos estaban pasándola bien. Él le contó a su acompañante que había encontrado al mismo fastidioso tipo el día anterior. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él respondió con orgullo que lo había noqueado para mejorar. La joven encontró la historia divertida, aunque luego quedó sorprendida al ver una mirada imponente que los observaba desde la puerta. De pronto, entró el jefe 79, y al verle el afro, reconoció de inmediato al joven y empezó a reírse, bromeando que seguramente había ido a llorar a sus amigos. Doku empezó a sentirse incómodo. Su amigo aclaró que solo buscaban que él ofreciese una disculpa sencilla. La chica, en ese instante, tomó una actitud de mando y, con ojos imponentes, le pidió que no se metiera en asuntos que no le competían. La joven empezó a sonrojarse por la tensión. Al ver esto, el delincuente arrojó su cabeza contra la mesa, incrementando el temor en sus cómplices. Estaba claramente irritado por el grueso menor, a quien le había pedido que se ale, pero al no recibir respuesta, repitió sus palabras. Nyeonbuk insistió en que solo querían que el hombre se disculpase sinceramente con su amigo, aunque el delincuente lo vio como una tontería más. Cansado de esperar, el adulto decidió atacar al joven. Entonces, el gigante benigno activó una técnica secreta para fortalecer sus abdominales y protegerse del golpe, rompiendo además el brazo del agresor en el proceso. El malhechor gritó de dolor. Nuestro protagonista le explicó a su amigo que los delincuentes no buscaban hacer justicia, sino aprovecharse de la situación. El hombre afirmó que él y el resto del grupo podrían llegar a ser violentos por su causa, lo cual Afro dudó en creer. El jefe Nanjinan explicó que consideraba a su amigo como familia, y que siempre debían ayudarse mutuamente. Nuestro héroe le dijo a Deoku que lo ve como a uno de los suyos, y el niño señaló lo inútil que él era y cuán tonto era su jefe. Afro, en respuesta, mostró gratitud desde lo más profundo de su corazón, reconociéndolo finalmente como su verdadero líder. Tras un breve saludo con un puño cerrado, Nook preguntó si su amigo estaba consciente de cuál sería su siguiente paso. El chico sonrió y afirmó que guiarían a los matones hacia la redención. Poco después, el que tenía un brazo roto se encontró frente al protagonista, quien utilizó su técnica llamada depredador. En ese instante, el adolescente emitió una aura que sobrepasó la presencia de los adultos que los rodeaban.
La técnica del menor también tuvo un efecto distinto en las mujeres adultas presentes. Los amigos del gigante gentil advirtieron que la acción ya había comenzado. El matón se sintió sumamente molesto, y Nock le dijo que había malgastado la misericordia que le había mostrado. Justo cuando el delincuente intentó intimidar al chico revelando su identidad, éste lo precisó, que dejara de actuar como un niño. Con una rabia aún más negra, el hombre exigió saber quién era el joven antes de jurar que lo terminaría. Nuestro héroe le respondió que no necesitaba esa información. Al notar que fue el adulto quien cometió el error, el matón se quedó aún más aterrado. Nock explicó que, aunque uno no pueda vivir como un santo, debe evitar causar molestias a los demás. Así, el gigante amable le aconsejó que empezara de nuevo. De repente, una persona preguntó por Jin Su, y los adolescentes quedaron intrigados cuando un grupo de hombres que parecían una banda apareció de repente. El matón empezó a reír, asegurando que sus atacantes estaban condenados. Cuando el fumador volvió a pedir por Jin Su, Hydra se sorprendió al darse cuenta de que estaban acorralados por hombres con trajes. En ese momento, alguien apareció desde atrás del hombre. Era alguien interesado en la presencia de los menores en ese lugar. Huang Xin empezó a sudar intenso, preocupado, mientras Yun Tai y Jungbu también estaban alertas. Entonces, finalmente, la figura se detuvo. El hombre, que se presentó como un graduado de Guyan de la promoción de 1994, ordenó a los adolescentes que mostraran quiénes eran. Los chicos comprendieron que estaban en una situación difícil, pues trataba de alguien de una promoción antigua, exalumno del mismo instituto. Y justo cuando empezaron a discutir si suplicar podría salvarles, el hombre manifestó su enojo por su silencio. Yun Tai intentó justificar que solo estaban pasando por allí, pero el adulto tuvo dificultades para creerlo, especialmente porque estaban dentro de un edificio prohibido para menores. Tras un fracaso total en la negociación, el líder dio la orden de finalizar a los intrusos, y los adultos comenzaron a pensar en la posibilidad de enfrentarse a unos niños que sabían que estaban en una situación difícil. Bullfist comprendió que cualquier movimiento en falso podría complicar aún más las cosas, por lo cual pidió al protagonista que elaborara un plan. El jefe salió de la puerta, se tomó un momento para evaluar la situación. Afro le aseguró que seguirían sus instrucciones sin duda alguna. Sus dos amigos le confirmaron que estaban listos para actuar, y Hydro mostraba una actitud especialmente decidida. Hungai, que compartía esa determinación, solicitó al líder que diera la orden definitiva. Todos aguardaron la decisión del amigo, quien sonrió suavemente. N-Book explicó que en ese momento no valía la pena conversar, por lo que era preferible recurrir a la violencia primero, before asking a man to avoid causar daños excesivos. Al escuchar la orden, el grupo respondió con voces unísonas en un fuerte grito de guerra. De esta manera, los estudiantes de preparatoria lograron intimidar a los adultos. La escena llenó de ira al jefe, quien consideró que no eran más que menores de edad. Por ello, desde el número 94 ordenó la ofensiva, haciendo que sus fuerzas volvieran a la realidad y cargaran contra los niños, que se enfrentaron con valentía en el último momento, justo cuando uno de los hombres estaba a punto de dar el primer golpe. Sin embargo, el golpe se estampó contra una puerta. Quien entró en la habitación fue nada menos que Sudeko, el camarero. Los jóvenes quedaron asombrados, pues habían encontrado a su compañero de nivel que los había descubierto en una situación imposible de explicar. Al reconocerlo los matones, asumieron rápidamente que él formaba parte de su banda. El senior enfrentaba nuevamente problemas por culpa de sus inferiores, ya que los tres guardias se lanzaron en su contra de inmediato. El tercer año, alertado, esquivó el primer golpe sin levantar las manos. Continuó eludiendo los ataques sin responder con golpes. Su superior le exigió entender su actitud hostil, justo cuando esquivaba una bofetada que terminó en su plato, haciendo que la comida se derramara por el suelo. Esto enfureció a su donko, quien volvió a esquivar el golpe del atacante y, en un movimiento decisivo, tomó del cuello al agresor y le hundió la rodilla en la barbilla. Con esto, el primero de los tres quedó fuera de combate. Cuando el segundo intentó darle por la espalda, el adolescente se agachó rápidamente y lo dejó sin oportunidad de reaccionar, rematándolo con un contundente uppercut,
El servidor, enfadado, no se detuvo y lo atacó con una lluvia de golpes, hasta que el matón no pudo soportarlo más. Finalmente, Sudarko aplicó un golpe con tanta fuerza que envió al enemigo contra la pared. Al presenciar esto, el tercer atacante se quedó horrorizado y se dio cuenta de que el valiente estudiante de preparatoria estaba listo para atacarle. Sudarko le asestó entonces un poderoso puñetazo, lo que lo dejó inconsciente. En ese instante, se dio cuenta de que sería imposible mantener su trabajo. Todos los estudiantes estaban esforzándose al máximo para sobrepasar a sus adversarios adultos, excepto uno. Hydra quedó derrotado sobre el suelo, mientras el atacante disfrutaba pisoteándolo con contundencia. De repente, una mano volante golpeó al agresor y lo derribó, dejándolo de espaldas. El joven Tai corrió a comprobar cómo se encontraba su amigo, pero éste le aseguró que estaba bien y que había visto algo en el suelo. En ese momento, el niño se alertó rápidamente al notar que su amigo, que intentaba ayudarle, estaba a punto de ser víctima de un ataque por la espalda. De repente, alguien embistió al agresor y lo dejó a los pies del amigo. Era nada más y nada menos que Deoku, quien le pidió que no se distrajera. Yun-Tai sintió un gran alivio y expresó su gratitud a su salvador. El que el niño había derribado rápidamente se levantó y juró que pagarían por sus acciones. Mientras tanto, dos jóvenes estaban rodeados por varios adultos. Bullfist ahora se encontraba con su superior, y el alumno menor exigía una explicación. Al escuchar a Sudarko quejarse de que estaban causando problemas en su lugar de trabajo, el joven comprendió por qué su superior, que trabajaba hasta tan tarde, siempre aparentaba estar cansado en clase, a pesar de decir que no le importaba. Sudarko lo reprendió inmediatamente por su mala educación y el alumno menor señaló cuántas veces escuchaba esas quejas. Entonces, el superior afirmó que para él, todos en la promoción 99 eran iguales, y simplemente golpeó a uno de sus numerosos rivales. Mientras la pelea se desarrollaba, el protagonista sintió que algo se acercaba. Se le acercó a alguien y le felicitó por su actuación, diciendo que eran simplemente estudiantes de secundaria normales. El encargado, emocionado, comentó que hacía mucho tiempo que no podía humillar a alguien. En ese momento, los dos jefes se miraron cara a cara. Yun-Tai, junto con Jong-Woo y los demás estudiantes, dirigieron sus ojos hacia los dos gigantes que se estudiaban con miradas negras. El adulto decidió hacer el primer movimiento, y en un parpadeo, el menor sintió un puño bajo su gorra, que logró esquivar con facilidad. Nuestro héroe perseveró en esquivar los golpes, aunque algunos lograron rozarle. Al final, el adulto logró asestar un golpe fuerte que empujó a un minero corpulento hacia atrás. Sin embargo, la expresión del protagonista permaneció impasible. El adversario, por su parte, quedó sorprendido al ver cómo evitaba sus ataques con tanta soltura, lo que incrementó su entusiasmo. El adulto le instó a dejar el juego y salvar su pellejo, mientras se deshacía de las bandas de peso, lo que hizo que su secuaz se diera cuenta de que alguien acabaría herido en ese día. Los pesos estaban en el suelo y pesaban 1 kilogramo, lo que llamó la atención del héroe. El hombre afirmó que se sentía ofendido, ya que su oponente lo había tomado por un tonto. Consciente de que el protagonista no estaba desplegando toda su fuerza, el adulto rápidamente afirmó que la actitud cambiaría en un instante. Sin duda, lanzó un puñetazo aterrador hacia él, rápidamente cargando con intención de herir. Como resultado, el jefe número 99 fue lanzado contra la pared, dejando a su amigo preocupado por su seguridad. Nuestro héroe cayó al suelo, mientras que su oponente, sabiendo que había fallado en su ataque, le instó a dejar de fingir. Él, que disfrutaba de la agilidad y los instintos de combate del joven, observaba con atención. Noah se levantó con rapidez, ajustándose la gorra, y de inmediato, el adulto decidió presentarse. Se identificó como graduado del 14, Limanho, dejando perplejo a todo el grupo, pues descubrían que provenía del mismo colegio, especialmente de aquella legendaria promoción. Nuestro héroe también se presentó con humildad. Intrigado por el hecho de no conocer el nombre de alguien tan formidable como el gigante pacífico, Limanho pronto comprendió que no era oriundo de su provincia. Esto le entusiasmó aún más y animó a su oponente a acercarse. Seiyan Book explicó que evaluó la fuerza del adversario según sus ataques.
Tras decidir enfrentarlo en serio, acortó la distancia y le preguntó si estaba actuando correctamente. Sorprendido al ver una técnica que solo se adquiría con mucho entrenamiento, usando pesas para perfeccionarla, el grandote creyó que estaban a la par. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que en velocidad superaba ampliamente a su oponente. En ese momento, un menor por fin propinó un golpe que dejó al adulto impactado, lanzándolo contra la pared con tanta fuerza que rompió algunos ladrillos. Aunque vio que era demasiado tarde, no pudo evitar sonreír, intrigado por cómo aquel joven solo había necesitado un solo golpe. Pensó que quizás lo confunden con un anciano débil, pero el gigante gentil le recordó que atacar a alguien en el suelo estaba prohibido. A pesar de reconocer ese código de honor, Li Manho advirtió que le costaría caro antes de lanzarse de nuevo, esta vez con un golpe rápido. El protagonista lo esquivó inicialmente y parecía tranquilo, pero pronto se dio cuenta de que su rostro tenía una herida. Contento, el adulto modificó su ángulo de ataque, repitiendo su movimiento. En la tercera embestida, el joven logró esquivar los golpes veloces, pero se le rasguñaron 2 veces más la cara. Sin oponer resistencia, continuó evadiendo sin contraatacar. Entonces, el adulto vio que gradualmente su velocidad se reducía. Con un golpe tan potente que lo impulsó varios pasos hacia atrás, Li Manho logró separar a ambos, reconociendo el poder del joven. Se quedó sorprendido y comentó que era la primera persona, después de su líder, que lograba hacerle sacar toda su fuerza. Li Manho instó con firmeza a un joven que peleaba con poca seriedad, advirtiéndole que en riesgo de perder la vida si no se tomaba en serio su técnica definitiva, conocida como movimiento ultravelocidad. Sin dejar tiempo para reaccionar, el graduado de la escuela se lanzó contra su oponente a la velocidad de una bala. El adulto no pudo evitar sentir que los movimientos del Boss 99 parecían lentos en comparación. Justo cuando comenzaba a confiar en su victoria, se encontró de repente frente a un golpe, y en un instante, nuestro protagonista logró contrarrestar con su técnica y devolverle un rápido golpe en la cara. La escena dejó atónitos a todos, ya que un adulto fue enviado volando contra la pared por un simple adolescente. Los secuaces estaban especialmente sorprendidos y preocupados por la seguridad de su líder mayor. Desde una fuente mayor en el equipo de almas, Li Manho supo que habían sido derrotados por la tripulación del fantasma en la capital, formada por 2 hombres que estaban ganando fama en toda Corea. Estos 2 personajes legendarios destruían todo a su paso, pero nadie conocía sus identidades o sus motivos. La leyenda presente en el lugar describió al primero como alguien de mandíbula fuerte y risa mecánica, mientras que el segundo tenía el brazo izquierdo cubierto de tatuajes y un abdomen indestructible. Li Manho reconoció la técnica del protagonista como un contraataque y al entender que éste coincidía con la descripción del hermano mayor, pronto se dio cuenta de que estaba frente a verdaderas leyendas. De inmediato, mostró su alta tensión ante la situación, reconociendo la grandeza del momento. Mientras tanto, los secuaces enojados decidieron vengar la caída de su líder, pero Li Manho les ordenó detenerse. Finalmente, el adulto afirmó que los niños habían ganado la pelea, y pronto se escucharon risas resonando en todo el establecimiento. Li Manho, sentado junto a los héroes, se reía con fuerza, mostrándose satisfecho con la escena. Todos quedaron desconcertados al comprender que había sido una confusión por su parte, y él mismo se volvió hacia el revoltoso, asegurándole que no le habría ayudado si supiera que había causado todo aquel tumulto. El secuaz, nervioso, soltó una risita incómoda y se justificó en medio de temblores, a lo que Li Manho le pidió que dejara de bromear y viviera con honestidad. El líder, entonces, afirmó que los verdaderos responsables para exigir una disculpa eran los adolescentes, y tras dirigirle unas palabras al que había ofendido, este finalmente admitió que había actuado por ira, frustrado por unos días difíciles. El jefe se acercó al joven de cabello afro y expresó que, como la situación lo involucraba, él decidiría qué hacer. Tras un breve momento de reflexión, Deoku afirmó estar satisfecho con la disculpa y le recomendó al hombre que no causara más problemas en su barrio. En cuanto el delincuente aceptó las condiciones, Saenwook le indicó que se retirara de la habitación. El pandillero se disculpó nuevamente, pero justo cuando parecía que iba a marcharse, fue súbitamente detenido por Li Manho,
quien le advirtió que le destrozaría los huesos si alguna vez incumplía su palabra. La amenaza le heló la sangre, y el hombre prometió cumplir su compromiso antes de salir disparado de allí. Sorprendido por la rapidez con que todo se había resuelto, el joven explicó a su subordinado que también él tenía parte de responsabilidad y le entregó su tarjeta, asegurando que pagaría el doble de lo que debía si alguna vez le necesitaban. Además, insistió en que guardaran su número, pues en algún momento seguramente requerirían de su ayuda. Acto seguido, Lyman ordenó a sus hombres que se retiraran inmediatamente, todos siguiéndolo en silencio. Una vez que los adultos partieron, Hydra comentó que confundió a los visitantes con gángsters, un error común entre los más jóvenes. Tras un día largo, el líder sugirió que cada uno siguiera su camino, ya que al día siguiente tenían clases. Justo cuando Jong-woo iba a despedirse, Do-ku tomó la palabra. Él y sus amigos se inclinaron en señal de respeto y agradecieron a sus compañeros por su apoyo. En ese instante, Bulfa se propuso que demostraran su gratitud permitiéndoles un tiempo en la sala de computadoras. Sin embargo, cuando el afro afirmó que eso sería imposible, la decepción fue general. El líder intervino, aclarando que la amistad no debería ser tan formal. Yeon-tae entonces preguntó por su superior, que había ido a su otro trabajo. Según Bulfist, mientras hacía una llamada, Lee Mano quedó muy satisfecho, ya que su jefe llamó en el momento justo. Por otra parte, en la escuela, dentro de la sala de reuniones, se llevaba a cabo una junta. Los estudiantes de segundo año lucían nerviosos, y los de tercer año parecían preocupados, aunque el que parecía más enfadado era su líder, especialmente al ver vacíos los asientos de sus subordinados. Uno de los estudiantes de último año comentó que los novatos eran imprudentes y no asistían a las reuniones, mientras otro, considerado uno de los más fuertes, indicó que debían aprender disciplina, pues tenían problemas para recaudar fondos. Luego, se dirigió al jefe de 88 y afirmó que los transferidos del primer curso, con quienes había tratado, llegarían ese día. Cuando le preguntaron si eran confiables, Chang-ok mostró una expresión sombría antes de esbozar una sonrisa. Mientras tanto, en el pasillo, un joven y una joven caminaban tranquilamente por la escuela, luciendo cómodos y en paz. Finalmente, Boss Sonovena afirmó que pronto volverían a controlar la posición de líder de los jóvenes.